Hola, soy Juan Ignacio de EDM Creativo y en este momento vamos a ver la ciencia de colorear el kick en el EDM, así que acompáñame. Mira, lo primero que debemos saber es que en música electrónica tenemos dos tipos de canciones. Lo denominamos track o record. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Dirás, ¿no era lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Básicamente cuando nosotros hacemos un record, estamos dejando una canción que va a sonar de aquí décadas posterior y va a tener una identidad, va a tener un valor artístico, ¿de acuerdo? Un track, no necesariamente, un track simplemente puede prender la fiesta, inclusive puede llegar a ser hit, pero no va a ser nada relevante en el futuro. Entonces, cuando nosotros apuntamos a hacer un record, es decir, una canción bien formulada, con toda la estética necesaria en carácter artístico, pues ahí se convierte en record. Básicamente es el hecho de tener una canción poderosa que simplemente tenga valor artístico como tal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciencia de colorear el kick como tal, nos estamos refiriendo a eso, estamos refiriendo a que el kick no suene como que fuera de un track, es decir, que no suene como que fuera algo genérico, simplemente algo industrializado, algo que escuchas mil veces, sino que tenga su propia identidad. Y este concepto no solo es en música, sino también en otras artes, por ejemplo, en la pintura. En la pintura, si tú diferencias entre cuadro y cuadro, sí, pueden utilizar las mismas pinturas y todo, pero cuando van a utilizar las pinturas, no necesariamente le dejan como está de fábrica, sino que pueden utilizar, pueden mezclar con distintos tipos de aceites, pueden mezclar con distintos tipos de pintura, pueden realizar sus propios tintes extrayendo de solo Dios sabe qué, y crean sus propias mezclas y de esa forma se diferencian del resto de artistas y le da una identidad única. De igual manera que tú dijeras que el pintor como tal de la obra, pues utiliza el canvas, es decir, el cuadro en blanco. Si tú utilizas un cuadro en blanco que venden en cualquier tienda de pinturas, que está hecho un poco con plástico, pues el resultado final no se va a ver tan pro, como si tú mismo hicieras el canvas con, no sé, distintas capas de tela, digamos que materiales más refinados, tal vez base de madera. Yo no soy pintor, pero la idea es que si tú entregas una textura de fondo distinta, pues todo el resultado final va a percibirse distinto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos, volviendo al tema de la música como tal, no es diferente en la realización del kick, ¿de acuerdo? Te voy a dar este ejemplo. Nosotros podemos arrancar con cualquier kick que podemos encontrar en algún plugin. Puede ser nativo de Ableton Live, puede ser un plugin de tercero, como este que tengo acá, Kick 3, que se utiliza bastante. Pero al final, todos los sonidos que vas a obtener de esto, más o menos, sin importar que le entregues armónicos, que le entregues distintos efectos y demás, te va a sonar digital, ¿de acuerdo? Pero la idea es que vamos a aprender a formular un kick, a diseñarlo, a revestirlo de tal manera en que suene único para la producción y pues simplemente tenga ese algo adicional que no tiene el resto de productores, ¿de acuerdo? Y que no van a poder imitar porque simplemente tú lo estás haciendo desde scratch. Así que lo primero que vamos a necesitar es un kick como el que estás escuchando en este momento. Simplemente cualquier kick que tú desees, puede ser 909, 808, una combinación de los dos, no importa. El asunto es que necesitamos un kick, ¿de acuerdo? Por si tienes curiosidad, estoy a 128 bits por minuto y nada, el kick simplemente está en negras. Entonces, ¿cómo lo vamos a revestir? ¿Cómo vamos a dar más sabor a esto, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es entregar un valor aleatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, vamos a generar un track MIDI. Un track MIDI, vamos a colocar cualquier instrumento que tú desees que pueda generar cualquier cosa un poco aleatoria, random, sonidos que no tienen un valor musical instrumental, sino que por el contrario tienen ruidos básicamente, es decir, ruidos. En este caso vamos a utilizar aquí en Ableton Live el instrumento que se denomina Melt. ¿De acuerdo? Melt nos permite tener un poco de estos ruidos, ya vas a ver. Vamos a desactivar el un oscilador y solo nos quedamos con el primero. Acá podemos ver que tenemos diversos tipos de sonidos que no vas a encontrar en el Wavetable, por ejemplo. Y acá tienes algo que podría llamar la atención. Por ejemplo, un
ruido que emule un poco la lluvia. Si es que yo lo toco en el teclado. Ay, perdón, está apagado el track. Ok, ahí sí. Estamos con un volumen muy bajo. Tengo que subirlo, espérame un momento. Entonces ahí tenemos un poco como que esa lluvia, ese sonido. Y evidentemente que aquí podemos alterar el tono. Hacerlo más brillante, más acentuado. Y también podemos ajustar qué tantas gotas de lluvia, entre comillas, le caen al sonido. ¿Se lo escuchas? Ok, entonces ahí tenemos básicamente eso. Muy importante en este momento. Si nosotros le damos play, en este momento he puesto simplemente una nota alargada, el Do 4. No importa, aquí no importa la verdad qué nota utilices, porque recuerda que la lluvia no es que está afinada. Entonces simplemente como es un ruido abstracto, lo dejamos así. En este momento, obviamente, está muy alto. Vamos a bajarle el volumen. ¿Qué es lo que nos toca hacer en este momento? Mira, lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de filtro, ¿de acuerdo? No queremos todas esas frecuencias altas. Entonces lo que vamos a necesitar es atenuar esas frecuencias con un simple filtro. Lo puedes hacer con este mismo filtro del Melt o puedes utilizar un ecualizador como gustes. Eso. Cuando nosotros tomamos estas decisiones artísticas en música, debes comprender que nada está ni bien ni mal. Siempre y cuando tú sientas que está bien, estás en el camino correcto. Recuerda que esto es arte, esto no es una receta de cocina. Así que tú puedes hacer lo que tú gustes. Entonces, cuando nosotros tenemos un poco captada la esencia del ruido que quisiéramos acoplar a nuestro kick, lo siguiente es realmente convertirlo en una base de ruido que no tenga tanto valor rítmico ni musical. Entonces, como tú puedes escuchar en este momento, esas gotas de lluvia, quieras o no, tienen un patrón rítmico ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco eliminar eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que te recomiendo es usar un delay. Podemos usar el delay de Ableton Live, pero en este caso, como ya estamos hablando en materia un poco más artística, por así decirlo, voy a utilizar el Replica XT. Es un delay de Native Instruments, te lo recomiendo al 1000%. Realmente este es el mejor delay que existe. No es por menospreciar al de Ableton Live, pero si quieres resultados más artísticos, por así decirlo, esto te viene bastante bien. Ok, entonces lo único que debemos hacer es poner un delay. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en semicorcheas. Vamos a aumentar el mix. Vamos a poner bastante feedback. Por cierto, todo esto puedes hacerlo con el delay de Ableton Live, no hay ningún problema. Entonces comenzarás a ver que se comienza a convolucionar, es decir, el ruido comienza a ponerse borroso de tanta congestión sonora que existe. Entonces para esto vamos a ajustar el mix. No lo vamos a hacer tan exagerado. El feedback podríamos bajarle un poco. Veamos cómo nos suena ahora. Ok, tiene la textura, va evolucionando el sonido y eso es lo que nos importa en este momento. Vamos a darle un poco de filtración a eso. No quiero que se entrometa por debajo de los 300 Hz. Y vamos a darle de igual manera un poco de filtración hacia arriba. Recuerda que como ya le había recortado por los 1200 Hz, cualquier cosa por encima de eso no va a dar ningún efecto porque estamos replicando el mismo sonido. Entonces por esta área entre los 1200 y 500 vas a tener que operar cuando hagamos esto. Y esto simplemente nos va dando la calidad de ruido que quisiéramos tener revistiendo nuestro kick. ¿De acuerdo? Esto es algo que
se hace demasiado, por ejemplo, cuando pintas arte. No sé si tú has visto la paleta de colores, ese círculo donde ponen las distintas pinturas y aquí comienzan a mezclar los artistas su, sus colores antes de dar la pincelada al cuadro. Pues básicamente un poco eso es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, estamos experimentando con los sonidos, estamos viendo qué color como tal le podemos dar al kick para que se vaya embelleciendo con lo que estamos haciendo en este momento. Y yo sé que tú dirás, oye, esto es muy tedioso o lo que sea, pero realmente eh, si te parece tedioso hacer esto, tal vez estás en la profesión equivocada porque a mí me parece muy emocionante hacer esto y la verdad es que cuando nosotros estamos haciendo esta exploración sonora es lo más divertido de la música. Entonces, solo como dato, todo este proceso es muy bonito. Ok, entonces, también, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos poner un poco de delay de difusión, solo para ver qué tal. En este momento estamos creando algo más atmosférico. Estamos con un... esto es como que le apliques una reverberación. Básicamente es eso. Esto podría simular teniendo un poco de reverberación después del delay. Podríamos ejecutar algo así, pero no es necesario. También podemos poner simplemente cualquier tipo de calidad al delay como tal. En este caso voy a poner el Vintage Digital y simplemente vamos a ver cómo nos suena. Exacto, esa calidad medium. Ok, vamos a subirle el depth. Esa medium me gusta. Básicamente lo único que está haciendo esto es dar un carácter un poco lo-fi, como si estuviéramos trabajando con cinta, y simplemente te da esa vibra un poco analógica, un poco que suaviza la cosa, y eso es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de coloración. Eh, por, este, por este tipo de cosas es que yo te decía que utilicemos esta herramienta, el Replica XT, porque te permite hacer todo esto. El resto de delays no te deja hacer este tipo de cosas, más bien es una serie de apilaciones de plugins que tienes que hacer después de esto. Ok. Lo siguiente que debemos hacer, podemos hacer dos cosas. Mira, en esto de la reverb, podemos utilizar la reverb nativa si es que tú deseas. Vamos a usar esta reverb. Solo para darle una ligera coloración de que estamos en una atmósfera, de que esto no está aislado y de que ese ruido tiene profundidad. Esa es la idea detrás de hacer eso. Voy a apagar el kick un poco para escuchar eso. Si silencio la reverb, seco, esto da un poco de atmósfera. Esto podemos hacerlo con la reverb nativa de Ableton Live, no hay ningún problema. Si quisieras hacerlo con un plugin de terceros, yo te recomiendo algo que yo siempre utilizo, y es el Magic 7, que básicamente no existe mejor reverb en el mercado que esta. Simplemente no existe, es completamente gratis, te recomiendo que te bajes, y simplemente recrea atmósferas naturales ya preseteadas y nos da una ambientación única. Entonces con un 8-7% de mix tenemos resultados increíbles. Esta es una reverberación demasiado limpia, demasiado real, como ellos mismos dicen, True Stereo Reverb Processor. Es en verdad que es una reverberación muy real. Mira, yo he pagado creo que $200, creo que es lo que más he pagado por reverberaciones, y realmente esta es la mejor.
y es gratis. Así que solo bájate. Pon Magic 7 en Google, pon plugin y pues ahí te va a salir eso. Ok, entonces como ya tenemos un poco de atmósfera, vamos a agregar el kick de nuevo. En este momento vamos a hacer un poco de gating, ¿de acuerdo? Vamos a gatear para que solo tengamos en el momento preciso lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar el gating nativo de Ableton Live y lo que vamos a hacer simplemente es darle clic a esta flecha, vamos a usar el sidechain, vamos a poner que esté anclado al kick como tal, devolvemos esto y vamos a hacer que simplemente este ruido atmosférico y todo pues solo se active cuando entra el kick. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a bajar el threshold. Y en estos parámetros de acá abajo vamos a controlar el hold. Vamos a bajar todo eso. Aquí en el ataque tú puedes decir qué tanto después del click, del kick, es decir, esa pegada inicial, después de qué tantos milisegundos podemos hacerlo. Te recomiendo entre 5 y 10. Viene bastante bien. Y este release básicamente es qué tanto se activa el sonido una vez que ya pega el kick. Entonces 15 milisegundos es muy poco. Vamos a ponerle un poco más. Eso de los 40 milisegundos puede ser. Esto ya es un poco de gusto personal, ¿de acuerdo? Nada está ni bien ni mal, simplemente hay que entender que eso es parte del proceso artístico, es parte de colorear tu kick. Es por dónde te suena mejor, que tengamos acá o más suelto. Creo que también depende mucho de qué género es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer estilos más libres como el techno, pues no importaría mucho que nos extendamos en el release. Pero si vamos a hacer, digamos, géneros más estrictos, por así decirlo, sí deberías apretarlo un poco más, no para parecer del género, porque recuerda que el concepto que estamos llevando del kick es para hacer cosas artísticas fuera de la norma, sino que es porque debe entrar el bajo. Entonces, si tú la alargas demasiado, vas a irrumpir con el espacio del bajo. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Entonces cuando nosotros ya tenemos este gate, es hora de ajustar un poco el volumen, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si nosotros ponemos con menos 10 decibeles? Tú dirás, oye, pero ya no se escucha mucho. Mentira. ¿Qué sucede si yo le quito? Volvemos al sonido digital. Al sonido digital 100% limpio, que no tiene ningún sabor extra, ningún sabor artístico. Entonces, para esto hacemos todo este proceso. Es para darle ese pequeño toque, ¿sabes? De nuevo le quito. 100% digital. Le pongo. Simplemente te da ese toque artístico que buscas, ¿de acuerdo? Y esto no va a interrumpir en lo más mínimo con el resto de elementos de la mezcla, no te preocupes en lo más mínimo. Simplemente va a añadir ese toque profesional, ese toque artístico que quisieras tener en tus producciones. Ok, entonces una vez que tenemos esto, lo que te recomendaría es poner un poco de saturación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos usar, te voy a enseñar aquí en Ableton Live, podemos utilizar el Saturator, que no lo tengo a la mano, ¿dónde está? Ok, aquí el Saturator. Y básicamente podemos jugar un poco con la coloración de esto. Asegúrate que esté activo esto que dice Color, porque si no, no pasa nada. Y lo único que vamos a hacer es darle un poco de ajuste acá abajo, acá arriba, perdón, por los 1000 Hz. Vamos a subir un poco la curva. Y automáticamente ya tienes una coloración, ¿de acuerdo? Aquí todo dejamos exactamente igual con el analog clip,
Y vamos a ver cómo nos queda. Aquí simplemente necesitamos una pincelada. Por eso el drive simplemente le empujas un poco y ya con eso tenemos un poco de sabor. Quítale el saturator y ve cómo está sonando. Qué diferencia. Es decir, son de las cosas que cuando tú lo pones, puede que no se escuche mucho, pero cuando lo quitas, ahí sí que se escucha su ausencia. Mira lo que pasa. Ahora la apago. No suena más digital. Genial. Entonces ahora ya tenemos algo mucho más analógico. Tenemos un kick que va respondiendo. Vamos solo a compensar un poco esa subida de 1 decibel, así que voy a bajarle acá, más o menos 1 decibel de igual manera. Ok, entonces ahora que tenemos esto, vamos a ir a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Todo esto es un asunto de encariñarnos con el proceso, de disfrutar. Recuerda que estamos haciendo esto para disfrutar, sin importar que lo hagas como hobby o que lo hagas profesionalmente. Este proceso debe ser lo más placentero para ti, porque si no, ¿cuál es el punto de hacer música, ¿de acuerdo? Recuerda que la razón principal por la cual entraste a hacer música es porque es un proceso muy placentero, muy acogedor para el artista como tal. Y esto es lo que nos mueve. Si tú has perdido esto, puede ser por esto, es porque te falta explorar sonidos, es porque ya perdiste ese sabor, todo se está volviendo genérico y te falta hacer todo este proceso que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a agrupar estos dos. Comando G, hacemos un grupo. Y en este momento lo único que vamos a hacer es crear un track de audio separado. Y a este track de audio vamos a poner acá donde dice External Input, vamos a hacer que responda al grupo 1, es decir, al grupo que acabamos de crear, el ruido con el kick, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resamplearlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que grabar. Asegúrate que una vez que ya hiciste esto, vamos a poner, vamos a activar este botón de grabación, vamos a hacer se llama armar el track. Y una vez que esté eso, vienes acá al inicio y le damos clic al botón de grabar. Entonces, siempre cuando se pase aquí en Ableton Live la grabación, podrás ver que nos hacen 2 bloques. Y es porque este sonido es de la segunda pasada. Para evitar eso, simplemente vamos a arrastrar a la izquierda y ya tenemos todo junto con la grabación original, ¿de acuerdo? Es muy importante que hagamos eso. Ok, entonces ahora que tenemos eso, vamos a achicar el grupo. Vamos a dejarlo inactivo por un momento. Después vamos a volver solo para hacer el A/B testing con respecto a cómo sonaba antes y el resultado final. Y pues nada, entonces vamos. A ver, entonces tenemos esto al momento. Vamos a cambiarle de color. Vamos a usar este como verde. El color no tiene nada que ver, solo es gusto personal. Ok, entonces si nosotros hacemos zoom, mira las formas de onda, podrás ver que es un kick que está bastante robusto en esta parte de acá. Está con bastante información armónica al comienzo, pero eso no quita que sigue teniendo los bajos completamente limpios a lo largo del golpe, lo cual indica que todo el proceso que hemos estado llevando a cabo de delays, reverb, saturación, gating y demás ha hecho lo suyo y ha hecho que se integre a la naturalidad del sonido como tal. Y eso es demasiado importante, que entendamos que todo este proceso ha valido la pena, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más le debemos hacer a este kick? Lo primero que debemos hacer es darle una pasada por nueva saturación, ¿de acuerdo? En este caso podríamos utilizar el mismo de Ableton Live, pero voy a utilizar otra herramienta para que nos dé otro color y pues sea un resultado distinto. Entonces voy a utilizar el Saturn 2 de FabFilter. Este realmente es mi saturador favorito.
Y la idea es que simplemente vamos a seleccionar el warm tape, es decir, la cinta caliente, y simplemente le vamos a dar una pequeña coloreada con eso. Si nosotros empujamos el drive, vamos a tener lo más cercano a la distorsión, pero no queremos eso, simplemente queremos que le dé una pincelada de color. Vamos a prender el High Quality en Superb. Si nosotros le quitamos, ponemos Bypass, si ves, le realza, le da ese carácter analógico increíble. Esto también podríamos hacerlo con el Saturator, no va a ser el mismo resultado evidentemente, y cualquier cosa que quieras que suene muy similar a esto, recuerda que esto es hecho con cinta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente que podríamos hacer es integrar cualquier tipo de ecualizador, por ejemplo de tubos, que nos pueda ayudar un poco a dar mayor carácter al kick como tal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir, por ejemplo, aquí puedo usar un Pultec. Un Pultec me viene bastante bien. Y básicamente este te va a entregar el carácter analógico del hardware y vamos a tener unas curvas de ecualización interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subirle a 100 Hz acá. Vamos a incrementar el boost. No tanto porque queremos preservar la naturalidad. Vamos a atenuarlo. Vamos a ver cómo estaba antes. Bajarle el volumen un poco. Subirle. Ok, aquí le voy a hacer un pequeño boost al bajo y creo que con eso estamos. Ok, me agrada. Si nosotros queremos darle un poco más de presencia, para esto es perfecto los ecualizadores Pultec. Simplemente vamos a darle broad aquí bastante para que se ensanche la curva de ecualización. Y la idea es que con este boost de acá, podemos apuntarle a esta zona de los 4000 Hz y pues le podemos subir bastante. Esa es la idea con este tipo de ecualizadores. No es tanto de hacer cosas sutiles, sino agresivas. Podemos atenuarlo. Y ya tenemos otro carácter del kick que se siente increíble. Uff, inclusive le voy a bajar el volumen un poco. Uff, 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 uff. Tienes idea cómo me agrada esto. Después de esto me voy a guardar este kick. Bueno, el asunto es que después de esto, lo que te sugiero hacer es usar un poco de modelaje de transientes. Para esto vamos a necesitar un plugin. Desgraciadamente esto no hay en Ableton Live. Necesitamos un plugin externo como el Transient Shaper de Softube. También puedes usar el Transient Master de Native Instrument. Es igual de bueno. Y la idea simplemente es un poco moldear esa transiente, esa pegada. Normalmente, dependiendo de qué género hagas, lo vas a hacer más sutil o más agresivo. Si es que quieres hacer cosas más agresivas, pues aumentarías el punch. O, depende del plugin, aquí diría attack. Y si es que quieres hacer algo que fluya más, que groovee más, que sea más placentero al oído, simplemente le bajamos un poco el punch. En este caso estoy buscando eso, que sea más placentero al oído, más grooveado, más redondo. Entonces vamos a bajarle un poco el ataque. ¿Cómo suena sin esto? Con... y subirlo un poco de la pérdida. Ok. Uf, por ahí, bien. Entonces, esto simplemente lo único que hace es redondearle a la curva, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a hacer un nuevo congelamiento de la señal. Solo que aquí simplemente vamos a usar congelar y aplanar pista para que todo lo que vayamos haciendo ya se quede grabado en el sonido. Recuerda que esto es un proceso muy interesante y muy bonito en el sentido de que
te tienes que comprometer con lo que vas haciendo. Es decir, no hay vuelta atrás, porque por ejemplo, si ahorita quisiera eliminar algo de lo que hice anteriormente, no podría hacerlo. Bueno, virtualmente sí podría hacerlo con comando Z y revertir los procesos, ¿no? Pero la idea es que esto también pone en mi mente de que aquí ya no hay vuelta atrás y solo podemos ver hacia adelante, y esa es la idea detrás de seguir todo este proceso artístico como tal. Y aquí viene un tip que realmente esto es único aquí en Ableton Live y quisiera que aprendas a hacerlo. Es que básicamente este sonido que tenemos acá, que si nosotros lo comparamos con este de acá, con el inicial, realmente es otra cosa, ¿verdad? Esto es el kick completamente digital. Esto es revestido de forma artística. Es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver y esto es perfecto para la producción. Es decir, que tengamos ese algo orgánico, ese algo que simplemente no tiene nada que ver con el resto de kicks ahí afuera. Ok, entonces una vez que hacemos esto, la idea es la siguiente. Voy a duplicar este track. Voy a mutear por un momento esto de acá. Voy a volverlo a hacer pequeño. Y acá este segundo track vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta herramienta aquí en Ableton Live que se llama Spectral Blur. Y en este caso va a transformar este kick en una masa sonora de ruido, bueno, no diría blanco, sino más rosado, pero algo muy placentero. Quiero que lo escuches. Como que fuera una reverb, pero a la vez es un ruido. Y esto de aquí es muy interesante, porque lo único que vamos a hacer es congelar y aplanar la pista. Y en este momento tenemos esto. A ver, voy a ponerlo con el otro kick. Si nosotros estuviéramos haciendo techno, por ejemplo, esto te viene genial, ¿verdad? Esto te podría servir con un pequeño sidechaining para provocar esa sensación de techno, provocar esa sensación atmosférica. Ahora, todo depende de la aplicación que hagamos, pero en este momento lo que me interesa es esto. Como puedes ver acá en el comienzo, digamos que el ruido comienza a incrementarse a medida que avanza el tiempo. Entonces, para esto yo lo que voy a hacer es simplemente voy a dar de baja este primer bloque. Voy a poner esto por acá. Y esto también voy a deshacerme. Y voy a duplicar esto, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer que el del medio se quede ahí. Y una vez que tenemos todo más estable, simplemente voy a hacer un pequeño XY acá. Bueno, no tanto. A ver, esto simplemente tiene que ser una pequeña unión, la verdad. Exacto. Y ahora tenemos esto ya más estable. Pero nosotros no queremos esto. Queremos bajarle bastante el volumen, porque solo queremos que tenga carácter de fondo. Carácter de fondo, y aquí no voy a hacer gating, es decir, aquí no voy a dejar limpio porque es un sonido completamente atmosférico de fondo, que lo único que va a hacer es que el kick suene mucho más agradable independientemente de qué género estés haciendo. Entonces vamos a bajar esto. Vamos a los menos 20. Está mucho, voy a subirle. Voy a quitarle. Se siente su ausencia. Voy a ponerlo. Sentimos su presencia. Interesante. Y en este momento lo único que voy a hacer es agrupar ambos. Vamos a hacer comando G. Y la idea detrás de esto es que simplemente para que las cosas se unan de mejor manera y todo se sienta mejor, vamos a hacer una pequeña compresión de pegamento que haríamos en Bus, un Bus Compressor. Aquí en Ableton Live hay, ¿cómo se llamaba esto? Drum Bus, no es Drum Bus. Es Glue Compressor, lo encontramos aquí en Ableton Live.
Y la idea es que simplemente vamos a poner con unos 10 milisegundos de ataque, tiene que ser algo grande para que no interrumpa con las transientes. Vamos a poner el menor de los releases, 0.1, vamos a poner 2 de ratio de compresión y vamos a hacer que se una más ambos sonidos. Perfecto. Vamos a poner un poco del make-up, unos 3 decibeles. Un poco menos tal vez. Y ahí ya nos suena más redondo, mucho más placentero al oído. Ok, entonces cuando hacemos eso simplemente vamos a darle el bounce final. Únicamente vamos a seleccionar el audio aquí hacia abajo. Vamos a poner aquí en el external input que sea el grupo que acabamos de crear. ¿Cuál es? Grupo 4. Grupo 4. Y simplemente le damos clic a la grabación. Ups, me olvidé armar el track, muy importante. Vamos de nuevo. Ok, entonces ya tenemos el resultado de esto. Vamos a quitarlo. Y en este momento solo quiero que apreciemos la diferencia entre esto que es un kick que tiene más vida, suena mucho más artesanal, versus el digital que tenemos por acá, que es el del inicio. Vamos. De nuevo el otro. Y de esta manera tienes un kick profesional artístico y esto básicamente es la ciencia detrás de colorear tu kick para que tengas una producción profesional en el EDM y por supuesto que tengas básicamente ese algo diferente con respecto al resto de productores, especialmente hoy que vivimos en el mundo del sampling y que todo el mundo cree que solo es de arrastrar y pegar y todo está bonito. Esto simplemente te va a diferenciar sin importar los avances tecnológicos, sin importar todas las producciones en inteligencia artificial. Siempre este tipo de trabajo artesanal prevalecerá en términos de innovación, en términos de que suenes único, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado mucho el video y te recuerdo que si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, siempre está nuestro curso insignia denominado EDM System en la sección de comentarios, al igual que en la descripción de este y de todos los videos del canal. Sin más que decirte por el momento, yo te espero en una nueva edición de EDM Creativo y espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Pasa bien.